de los temas de la semana que ha hecho un ruido tremendo, ¿no? Y hubo una celeridad inclusive en la respuesta, a ver, social, de la clase política, de todos los partidos políticos en el Congreso de la Nación, en diputados, en el Senado, la gente que ganó las calles, opiniones absolutamente de todo tipo. Estamos hablando del famoso 2x1, el fallo de la Corte en relación a un represor por crímenes de lesa humanidad, a quien finalmente fallaron a favor del criterio del 2x1, a quien se le achica de esa manera su condena, y esto ha causado un revuelo tremendo, porque decían, ¿cómo puede ser, tratándose de crímenes de lesa humanidad, que se haya aplicado esta ley? Y esta ley cuando se aplicó, y empezamos a desburrarnos sobre este tema del que sabíamos poco. Por ejemplo, que en el año 1994 se había aprobado, en época del menemismo, cuando había una crisis carcelaria tremenda, y que en el año 2001 se había derogado la ley, pero después nos empezamos a desburrar también a sabiendas de que el derecho penal dice de que hay leyes que son más proclives a beneficiar a un reo, que deben ser aplicadas necesariamente. En fin, es difícil por allí de entender. Por eso hemos invitado al doctor Maximiliano Viravedian, fiscal federal, para hablar un poquito del tema. ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Qué difícil para la gente entender por qué ocurren estas cosas, ¿no? Sí, es difícil y aún desde el punto de vista del derecho es complejo. Y lo más difícil de entender es que cómo una ley derogada ya hace un montón de años, estamos debatiendo si la aplicamos hoy o no la aplicamos. 16 años después, ¿no? Exactamente, pues del 2001 la derogación. Así es. Pero en el derecho penal hay una regla que es la regla de la ley más benigna, que es una regla de solución cuando hay conflictos en la aplicación de la ley, porque desde la fecha del hecho del delito hasta el momento del juzgamiento se pueden suceder distintas leyes que rigen la cuestión. Entonces, cuando se presenta este problema de la sucesión de leyes en el tiempo que abarcan una misma cuestión, la ley da una solución. ¿Cuál de todas las leyes que hubo en el tiempo aplicamos? Y la solución del Código Penal del artículo 2 es la que dio la Corte, que es la de aplicación de la ley más benigna. Esto hablando en un marco general, porque muchas veces efectivamente se presentan conflictos en orden a cuál es la ley que aplicar, cuando entre el delito y la sentencia ha pasado un tiempo, y más si es un tiempo excesivo. Más que prudencial en tratándose de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Exactamente. Otros delitos sí prescriben, ¿no? Entonces no hay tanta discusión en torno a este tema. Sí, pero igual frente a los delitos comunes también está la discusión de qué ley se aplica, porque hay veces que entre el delito y el momento de la sentencia o el cumplimiento de la sentencia, las leyes se van cambiando. Entonces, ante la duda de qué ley se aplica cuando ha ido cambiando la ley, es el derecho el que da las reglas, cuál hay que aplicar. Y en este tema de que se debe aplicar cuando hay un conflicto de leyes, la más benigna, no solo que está en el Código Penal, sino que también desde la reforma del 94 está previsto en tratados internacionales incorporados a la Constitución, como el Pacto de San José de Costa Rica. Desde el punto de vista jurídico, ¿el voto mayoritario de la Corte es correcto o no es correcto? Yo soy de los que creen que es ajustado a derecho, que es fundado a derecho. Creo que la Corte no se ha alejado de la ley cuando lo ha resuelto, y creo que ha aplicado la ley. Entiendo que estoy en una posición actualmente minoritaria, digo actualmente porque hasta hace poco tiempo conozco muchas sentencias, muchas resoluciones. De aquí de Córdoba inclusive, ¿no? De todo el país. De los tribunales federales de Córdoba. No, pero de todo el país. De todo el país, que han aplicado el 2x1 en caso de lesa humanidad. Y hasta que no generó escándalo, tenían algunos casos recursos, otros quedaban firmes, es decir, seguía el curso natural de las discusiones jurídicas en los procesos. Ahora, con la reacción que ha generado, el escándalo que ha generado el fallo de la Corte, sí veo que casi todo el mundo está en contra de la aplicación del 2x1. Yo, desde el punto de vista legal, creo que el fallo de la Corte tiene fundamentos jurídicos, aunque hoy no sea simpático decirlo, pero tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto con lo que pienso. Atento a los tratados supranacionales, internacionales, sobre convenciones de derechos humanos, etc. Podrían haber fallado de una manera distinta, también ajustándose a derecho, ¿no? Exactamente. Cuando el juez cree que una ley es injusta a punto tal que repugna valores fundamentales de la República, el juez siempre tiene la opción de contrastar esa ley con la Constitución y decir que si la ley está en contra de la Constitución no la aplica. En nuestro sistema hay un control difuso de constitucionalidad por el cual
cualquier juez, de manera bastante amplia, puede no aplicar las leyes que considera contrarias al orden constitucional. Es decir, por una parte existe esa posibilidad, reconocer que la ley que la ley exige aplicar la normativa más benigna, es decir, pero bueno, esta ley está, yo no la voy a aplicar porque considero que en este caso es burdamente inconstitucional. Esa es una opción que tienen los jueces. Los jueces de la Corte también tienen la opción que no tienen los jueces de los tribunales inferiores, que es la de no tratar un asunto. Los jueces de los tribunales inferiores, por regla, tienen que tratar y resolver los casos que se le presentan. En cambio, los jueces de la Corte tienen la posibilidad de declarar inadmisibles los recursos con solo 2 renglones, que lo hacen frecuentemente, y no se expiden sobre la cuestión. Es decir que, supongamos, la Corte, en este caso, en el del 2x1, hubiese querido no tratar la cuestión, con solo poner un renglón lo podía hacer, y lo ha hecho en varios casos anteriores a esto sobre el 2x1 y en muchas otras cuestiones. Y también existía la posibilidad de reconocer que existe el principio de aplicación de ley más benigna, pero si lo creen que es de una injusticia tal, sobre todo en el caso concreto, que va en contra de la Constitución, no aplicarlo. Es decir, que estas opciones estaban, desde el punto de vista legal, hay opciones fundadas para no aplicar el principio del 2x1. De lo que se habla siempre, ¿no? Para un lado o para el otro. Sí, digamos. pero la regla legal está. Es decir, que si uno quiere argumentar... No deja de ser ajustado de derecho lo que hizo la Corte por mayoría. Claro, no deja de ser ajustado nadie de derecho. se puede obligar que Ahora, considere que una ley es yo creo que no inconstitucional. esperaban esta reacción de la gente, ¿no? Todo el mundo salió a la calle, todo el mundo se quejó, todo el mundo... Sí. ¿Sabes por qué? Porque las leyes van muchas veces en sentido contrario al sentido común. Totalmente. Entonces, sale una ley, en aquella época de Menem, que tenía problemas con los reos en las cárceles porque no había invertido un mango en cárcel, o que yo por qué problema, y dijo, hagamos esto, y ahí quedó. Y nadie Totalmente. se acordó del tema y esa herramienta ahí quedó y bueno, lamentablemente pasan las cosas que pasan. Después vos me decís que hay fallos o hubo fallos en la justicia federal de distintos lugares del país donde ya sabía y no hubo ningún tipo de escándalo con el tema del 2x1. Que yo sepa, al menos no, es decir, seguía en el curso natural de las discusiones, porque cuando empezaron a quedar firmes las sentencias por las condenas por delito de lesa humanidad o había planteos de libertad condicional, había que hacer el cómputo de la pena. Y cuando lo hacían de la forma, muchos tribunales, más lineal. ¿Cuáles son las reglas que se aplican ante sucesión de leyes en el tiempo? La regla de la ley más benigna. Aplicaban el 2x1. Y había casos que quedaban firmes, hubo muchos casos que quedaron firmes, había otros casos que en algún momento el Ministerio Público los empezó a recurrir. Llegaron a la Cámara de Casación, en la Cámara de Casación había jueces que tenían distintos criterios, había una posición que se consolidó en los últimos años, que empezó a decir, no, la ley del 2x1 es contraria a los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lesa humanidad. Después intentaban llegar esos casos a la Corte generalmente no los abría los recursos, bueno, con la excepción del fallo que se hizo con el voto conocido de Zaffaroni el año 2013, que decidió en disidencia abrir el recurso y decir, uno de los grandes después maestros... me puedo haber equivocado. Sí, digo, pero... y después estuvo al frente, digamos. No, sí, para lo que yo voy, que si tendrá fundamento jurídico la regla, porque hoy ya el jurídico ha quedado de lado. Hoy ya la discusión es más política que legal. Pero a lo que voy, que cuánto fundamento jurídico tendrá la aplicación de ley penal más benigna cuando hay conflicto de leyes, que Zaffaroni, uno de los más grandes maestros del derecho penal del país, aún para sus detractores les reconocen sus méritos y sus laureles, como juez de la Corte, en disidencia él, abrió un recurso y dijo que en lesa humanidad había que aplicar el 2x1. Lo sostuvo, ¿eh? Bueno, sí. Dijo simplemente, me debo haber equivocado, me puedo haber equivocado, y se puso al frente del reclamo social y popular en contra de esto que había ocurrido, ¿no? Él como juez de la Corte votó a favor del 2x1 dando fundamentos en disidencia. Entonces, salir a fulminar a los jueces de la Corte de ahora que votaron a favor del 2x1 cuando hay una ley, una norma que con un razonamiento que ni siquiera sea rebuscado, dice que esa es la solución, me parece que no da para un ataque personal. Dejemos de lado el planteo jurídico, vamos al 2x1 en sí. Viste que ahora se hacen encuestas por todos. Sí. Las encuestas de esta semana dijeron claramente, la gente está en desacuerdo con el 2x1 para cualquiera. Para un violador, para un ladrón de gallina, para un ladrón de banco, para quien comete crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué esta herramienta, digamos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué conmutar la pena de alguien que está en proceso? Y de última, ¿por qué los procesos son tan largos en la justicia argentina? Bueno,
la pregunta admite distintos ángulos en la respuesta. ¿Por qué salió la ley del 2x1? Lo explicaste bien en la introducción a la nota. Sobre población carcelaria. Sí, pero no solamente la superpoblación carcelaria. Había también una cuestión que era desde el punto de vista constitucional. La ley del 2x1 fue reglamentaria de tratados internacionales. Los tratados dicen que la prisión preventiva, es decir, que una persona esté presa sin una sentencia que en base a prueba lo haya declarado culpable, tiene que ser excepcional y tiene que tener una duración razonable. Y en la Argentina y en Latinoamérica se daba, estoy hablando en general, se daba y se sigue dando la situación de los presos preventivos que están años en la cárcel sin ser declarados culpables por una sentencia firme. Entonces, la ley del 2x1 salió a dar una solución a esa cuestión que desde el punto de vista constitucional es complicada. El preso que pasa años sin tener definida su situación frente a la ley de una vez por todas. Entonces, la ley dio un mecanismo de compensación para que todos aquellos que estuvieran más de 2 años presos sin una sentencia condenatoria firme, lo que excedía de los 2 años, no los 2 años primero, después se le restaba la condena aprovechando el doble del tiempo. Por eso también hay que ver cada caso concreto cuánto hay que restarle a cada persona, porque quizá una persona que de acuerdo a la ley del 2x1 estuvo 3 años presa sin una sentencia firme, lo único que le resta a la condena es 1 año. Claro. Pero si una persona estuvo 10 años sin sentencia firme, que es una barbaridad desde el punto de vista constitucional. Son 5 años. Claro, son los 2 años primeros se cuentan simples, claro. 2 años, y los otros 8 se cuentan como 16. Claro. Es decir, que se le restan 18 a la condena. Claro. Y ahí es una enormidad. Claro. Por eso digo que hacer juicios sobre la ley en sí, sin saber por qué se dictó, que atrás de la aplicación de la ley hay una persona que ha estado años sin tener una sentencia, lo cual no debería ocurrir, y que creer que es exactamente igual para todos los casos, es complicado generalizar cuando hay una variedad muy grande en la práctica. Bueno, veremos ahora, a ver, concretamente, porque no tenemos tiempo, pero lo que se aprobó ahora, digamos, limita, es un dique de contención solo para crímenes de lesa humanidad o para otros crímenes también. La ley que se acaba de promulgar. Restringe aplicar el 2x1 para lesa humanidad y además restringe aplicarla para casos que aún sin ser de lesa humanidad se trate de personas imputados que no hayan estado privados de su libertad entre el 94 y el 2001, que es cuando rigió la ley. Gracias, Maximiliano, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Esta semana también nos dejó un querido colega. Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlos sabíamos primero de su calidad como profesional y después de su bonomía. Viví en Brasil desde hace ya bastantes años. Estamos